Camila probablemente nunca imaginó que algún día la misma propiedad alrededor de la cual su familia se había sentido tan cómoda terminaría completamente bajo el control del príncipe William. Sin embargo, según esta historia, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y las consecuencias han sido devastadoras. Cuando la gente habla del poder real, suele centrarse en las coronas, los títulos y las apariciones públicas. Pero el verdadero poder siempre ha estado ligado al dinero, a la tierra y al control ejercido entre bastidores. Y eso nos lleva directamente al ducado de Cornualles. Según diversos informes que circulan en los círculos reales, todo cambió el 26 de abril de 2026, cuando el rey Carlos firmó los documentos que transferían la autoridad total sobre el ducado de Cornualles al príncipe William. Y no estamos hablando de una propiedad cualquiera. El ducado es una de las carteras privadas de tierras más grandes y valiosas de Gran Bretaña, con propiedades repartidas por Inglaterra y Gales, enormes explotaciones agrícolas, desarrollos comerciales y unos ingresos capaces de atraer la atención incluso de las grandes corporaciones. Una vez completada la transferencia, William dejó de ser únicamente el futuro rey. Se convirtió en el hombre que tenía en sus manos una de las fuentes financieras más poderosas de la monarquía. Y aquí es donde, según la historia, la situación comenzó a volverse incómoda. Se afirma que Camila no participó en el proceso de toma de decisiones. No estaba sentada junto a Carlos cuando se firmaron los documentos ni fue consultada previamente. Según los informes, se enteró de la decisión una vez que todo estaba ya concluido, a través de los canales oficiales. Si esto es cierto, resulta fácil comprender por qué muchas personas dentro de los círculos reales interpretaron el hecho como algo más que una simple transferencia legal. Parecía algo profundamente personal. La narrativa que rodea esta situación sostiene que Camila comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. No se trataba simplemente de que William recibiera una herencia. Se trataba de que recibiera autoridad. Y la autoridad implica el poder de decidir quién tiene acceso y quién no. Fue entonces cuando, presuntamente, las cosas empezaron a volverse incómodas para algunos miembros de la familia de Camila. La historia se remonta a la reina Isabel II y afirma que dejó una serie de instrucciones legales destinadas a proteger la futura herencia de William. Según esta versión de los hechos, dichas instrucciones incluían disposiciones diseñadas para garantizar que los activos más importantes del ducado nunca pudieran ser influenciados comercialmente ni controlados por personas ajenas a la línea directa de sangre de los Windsor. Naturalmente, la exactitud de todos esos detalles sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, dentro de esta historia, ese marco legal se convierte en la base de todo lo que sucede después. Porque una vez que William asumió el control, la atención se dirigió supuestamente hacia antiguos acuerdos relacionados con familiares de Camila. Uno de los nombres que aparece de inmediato es el de Tom Parker Bowles. Tom ha construido una exitosa carrera pública como escritor gastronómico y personalidad televisiva. Pero, según este relato, surgieron preocupaciones cuando los investigadores revisaron antiguas consultas comerciales vinculadas a empresas que supuestamente mantenían conexiones con miembros de la extensa red familiar de Camila. La versión sostiene que, a lo largo de los años, se realizaron múltiples intentos de obtener oportunidades comerciales relacionadas con propiedades del ducado. Ninguna de ellas fue aprobada. Pero el hecho de que esas propuestas aparecieran repetidamente llamó la atención cuando el equipo de William comenzó a revisar los registros históricos. Y, sinceramente, desde la perspectiva de William, resulta comprensible que eso generara interrogantes. Si estás heredando una de las propiedades más valiosas del país y descubres años de propuestas empresariales vinculadas a la misma red familiar, probablemente querrás examinar la situación con mayor detenimiento. Aparentemente, eso fue exactamente lo que ocurrió. La revisión más profunda habría sacado a la luz otros acuerdos relacionados con tierras agrícolas y contratos que se remontaban a varias décadas. Aunque esos acuerdos pudieran haber sido técnicamente legales, al reaparecer durante el proceso de auditoría se convirtieron, según la historia, en símbolos de prácticas que el equipo de William ya no deseaba mantener bajo la nueva administración. Así, uno tras otro,
esos antiguos acuerdos comenzaron a desaparecer. Y según quienes siguen esta historia, aquello fue solo el principio. Porque aunque la situación de Tom atrajo una gran atención mediática, el mayor impacto estaba aún por llegar. Y tenía que ver con la hermana de Camila, Annabel Elliot. Durante años, Annabel ocupó una posición de gran confianza dentro del círculo de Carlos. Participó en proyectos de diseño de interiores relacionados con propiedades reales y tuvo acceso a algunas de las residencias más prestigiosas asociadas a la monarquía. Sobre el papel parecía un nombramiento estrictamente profesional. Sin embargo, algunos críticos habían cuestionado ocasionalmente si esos contratos deberían haber sido sometidos a una supervisión más rigurosa debido a los vínculos familiares existentes. Durante mucho tiempo, esas preguntas no llegaron demasiado lejos. Pero cuando William heredó el ducado, comenzó supuestamente a revisar gastos, contratos y acuerdos domésticos vinculados a la red más amplia de la Casa Real. Fue entonces cuando el nombre de Annabel apareció directamente ante él. Y lo que sucedió después, según este relato, provocó una auténtica conmoción dentro de la familia de Camila. Annabel Elliot había formado parte del entorno de Carlos durante tanto tiempo que muchas personas apenas cuestionaban ya su presencia. No era solamente la hermana de Camila, era alguien que se había integrado en la estructura de la vida real gracias a años de trabajo en propiedades estrechamente vinculadas al rey. Ese tipo de acceso es extremadamente raro, y cuando alguien lo conserva durante años, la mayoría de las personas asume que siempre permanecerá allí. Pero aparentemente William veía las cosas de otra manera. Según la historia, una vez iniciadas las revisiones, los contratos de Annabel fueron examinados casi de inmediato. Y lo que siguió no fue una larga investigación que se prolongara durante meses, no hubo ninguna disputa pública ni una transición gradual. Los contratos simplemente fueron cancelados. Para las personas del entorno de Camila, aquella decisión cayó como un auténtico golpe al estómago. Y es que no se trataba únicamente de perder un puesto profesional. La posición de Annabel representaba influencia, acceso y cercanía a los niveles más altos de la vida real. Cuando todo eso desapareció, el mensaje fue comprendido por todos. William no tenía ningún interés en mantener antiguos acuerdos solo porque hubieran existido durante años. Y es aquí donde el lado emocional de la historia se vuelve imposible de ignorar. La gente suele olvidar que la relación de William con la familia de Camila siempre ha estado ligada ya a la historia entre Carlos y Diana. Por muchos años que pasen, ese pasado nunca desaparece por completo. Según esta versión de los acontecimientos, el despido de Annabel tuvo un significado adicional debido al papel que supuestamente desempeñó su casa durante la relación entre Carlos y Camila décadas atrás. Se afirma que aquella residencia fue uno de los lugares donde la relación permaneció protegida de la atención pública durante los años más controvertidos del romance. Si William pensó conscientemente en esos recuerdos al tomar sus decisiones, es algo que solo él sabe. Sin embargo, quienes siguen de cerca esta historia consideran que era imposible separar completamente ese pasado de la situación actual. Por ello, cuando los contratos desaparecieron, la familia de Camila no lo interpretó como una simple decisión administrativa. Lo vieron como el cierre deliberado de un capítulo entero. Y fue entonces cuando la presión sobre Camila, según los relatos, explotó por completo. De acuerdo con esta versión, su teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Tom Parker Bowles habría sido uno de los primeros en ponerse en contacto con ella. El mensaje era claro y directo. Había que hacer algo. Había que detener a William. La familia no podía quedarse de brazos cruzados mientras décadas de relaciones, acuerdos e influencias eran desmontadas una tras otra. Después llegaron más llamadas, más conversaciones, más frustración y más exigencias de explicaciones. Pero la llamada que, supuestamente, cambió todo vino de Annabel. La historia sostiene que Camila atendió esa conversación a puerta cerrada en Clarence House y permaneció allí durante casi una hora. Mientras tanto, varios miembros del personal permanecían fuera. Gran parte de la conversación no pudo escucharse.
Entonces, de repente, según los testimonios, se escuchó a Camila alzar la voz. No se trataba de un desacuerdo educado ni de una conversación tensa. Fue un verdadero estallido emocional. Cuando la conversación terminó, quienes la vieron aseguran que salió visiblemente afectada. Y es precisamente ahí donde comienza la especulación. Nadie sabe públicamente qué se dijo realmente durante aquella llamada. Sin embargo, durante meses, los seguidores de los rumores reales han intentado reconstruir qué pudo provocar una reacción tan intensa. La teoría que aparece con más frecuencia es sorprendentemente sencilla. Annabel se sintió abandonada. Si observamos la situación desde su punto de vista, resulta fácil comprenderlo. Cuando una persona pasa años protegiendo los intereses de su familia, abriendo puertas, asumiendo riesgos y permaneciendo al lado de sus seres queridos durante los momentos difíciles, es natural esperar lealtad a cambio. Y de repente desaparece el puesto en el que confiaba, desaparece el acceso, desaparece la seguridad. Y la persona que debería ayudar a resolver el problema parece incapaz de hacerlo. Esa combinación suele ser la receta perfecta para el resentimiento. Según este relato, el mensaje principal de Annabel hacia Camila pudo resumirse en una sola idea: revertir la situación o afrontar las consecuencias. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Nadie lo sabe. Ese aspecto permanece completamente en el terreno de la especulación. Sin embargo, quienes siguen la historia destacan un detalle importante. Annabel no era una observadora distante. Estuvo presente durante años de historia familiar privada. Fue testigo de relaciones, conversaciones y acontecimientos que la inmensa mayoría de las personas nunca llegó a conocer. Y cuando alguien con ese nivel de conocimiento se enfada, es inevitable que los demás empiecen a preguntarse qué información podría llegar a revelar. Ya fueran fundados o no esos temores, los relatos aseguran que la reacción dejó